Samea, Hak Samea, Lekulán, Shalom, Shalom, bendito sea el Eterno por esta festividad maravillosa de Sukkot que estamos presenciando, que estamos disfrutando de una forma especial. La verdad que estos días de Sukkot son días maravillosos, son días extraordinarios para nuestras vidas y deseamos de todo corazón que este sea un tiempo de regocijo para ustedes y para toda la casa de Israel. Así que bienvenidos a esta transmisión. En nombre de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, le damos la bienvenida a ustedes con su permiso y bajo su autoridad traemos estas enseñanzas para su vida de una forma especial. Estamos compartiendo estos días de Sukkot, hemos tenido varias enseñanzas que hemos venido compartiendo durante estos días que hemos venido celebrando esta festividad. Desde su inicio hemos hablado varios aspectos de la festividad, hemos hablado del significado del nombre de esta fiesta, hemos hablado de ciertas características importantes de esta fiesta, hemos hablado de ciertas tradiciones de esta fiesta, de ciertos mandamientos de esta fiesta. Hemos explicado algunos recursos espirituales maravillosos que están relacionados con esta festividad. Y el día de ayer iniciamos un tema que con la ayuda del cielo vamos a continuar el día de hoy. ¿Okay? Un tema que considero importante, un tema profético, un tema maravilloso, que nos debe dar a nosotros la perspectiva correcta de estos días del fin que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. ¿Okay? Así que, Baruch Hashem, hoy vamos a hablar, como está anunciado en el título de este video, Sukkot y los días del fin. Surge este tema importante que nos está trayendo el día de hoy. Bueno, en primer lugar, cada uno de nosotros debemos saber que desde el punto de vista de las Escrituras, cada festividad que celebramos tiene una proyección profética. En otras palabras, las festividades hebreas no solamente conmemoran eventos del pasado, como lo hacen muchas festividades de muchas de las naciones donde nosotros vivimos. Por ejemplo, acá en Venezuela, tenemos como fechas recordativas nacionales el 24 de junio, ¿verdad? Que es la batalla de Carabobo, el 24 de julio, que es el nacimiento, el natalicio de Simón Bolívar, el 5 de julio, que es la independencia de Venezuela, el 19 de abril, que es la firma del Acta de Independencia. Todas estas son fechas patrias que conmemoran eventos del pasado. Cada una de estas son fechas patrias que conmemoran eventos del pasado. Pero cuando nos venimos a las festividades que la Torá nos entrega, la gran mayoría de ellas, incluyendo Sukkot, conmemoramos eventos del pasado. ¿Ok? Conmemoramos eventos del pasado. Por ejemplo, Pesaj, la salida de Egipto. Pesaj es recordar la salida de Egipto. Sukkot es recordar cómo nuestro pueblo habitó en el desierto. ¿Ok? Son eventos pasados, son eventos de la historia de Israel. Y así cada una de las festividades, Shavuot, la entrega de la Torá. ¿Ok? Cada una de las festividades bíblicas tiene ciertos eventos importantes, históricos, relacionados y que son de suma importancia, y son eventos que ocurrieron en el pasado y los conmemoramos, estos eventos, al celebrar estas festividades. Pero como las festividades bíblicas también fueron dadas por nuestro Padre Celestial, allí podemos entonces encontrar su plan de redención, su plan de redención. Y por lo tanto, cada una de las festividades nos va a proyectar algo profético y que por lo tanto tiene una repercusión en el futuro, tiene una repercusión para
nuestra actualidad, nuestra vida contemporánea y para eventos futuros. Y una de ellas precisamente es esta festividad que estamos conmemorando, que se conoce como la fiesta de Sukkot. ¿Qué celebramos nosotros en esta festividad conocida como Sukkot? ¿Qué celebramos? Bueno, como evento pasado, cuando nuestros padres habitaron en el desierto durante 40 años, bajo la protección de las nubes de gloria. Pero como evento profético, Sukkot nos viene a hablar de los días de Mashiach. Sukkot nos viene a hablar de los días del fin. Sukkot viene a hablarnos del reino mesiánico. Y de esto hemos estado hablando en nuestra transmisión del día de ayer, cuando iniciamos este tema. Dijimos que en esta festividad de Sukkot que estamos conmemorando el día de hoy, tiene unas implicaciones proféticas extraordinarias. Y una de ellas se encuentra aludida en la profecía del profeta Zacarías. Profeta Zacarías. Y es por lo tanto, yo quiero invitarte a que puedas venir conmigo y leer este texto del profeta Zacarías, capítulo 14, y podamos ver entonces las implicaciones proféticas que tiene esta festividad. Vamos a iniciar entonces con Zacarías 14. Mira lo que dice este texto. He aquí, viene un día apreciado para el Eterno, que repartirá tu botín en tu interior. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. Escucha bien. Es lo que dice el profeta Zacarías. Viene un día importante para el Eterno. Y ese día importante para el Eterno dice, reuniré a todas las naciones contra Jerusalén en guerra. Será tomada la ciudad, saqueadas las casas, las mujeres violadas. Saldrá la mitad de la ciudad al destierro y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Adonai y guerreará contra aquellas naciones tal como en el día que hubo guerreado en el día de la batalla del Yam Suf. Se pararán sus pies en aquel día sobre el monte Haksetim, el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, hacia el este, y se partirá el monte Haksetim por el medio, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un valle muy hondo. Se moverá una mitad del monte hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle de entre mis montes, porque llegará el nuevo valle de los montes hasta Axal. Y más adelante sigue diciendo el profeta. Ahora voy a saltar al versículo 16 de la profecía. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que vendrán contra Jerusalén subirán cada año a posternarse ante el rey Adonai Sebaot y a festejar la festividad de Sukkot. Sucederá que quien no subiere de las familias de la tierra a Jerusalén para posternarse al rey Adonai Sebaot, sobre ellos no habrá lluvia. Si la familia de Egipto no subieren ni vinieren, no tendrán ellos agua. Será con esa plaga con el que herirá Adonai a las naciones que no subieran para festejar la festividad de Sukkot. Amén, amén.
Como puedes ver en esta profecía del profeta Zacarías, el profeta Zacarías, estamos viendo que tiene una relación importante con esta festividad que estamos celebrando. Zacarías nos anuncia un día terrible, un día en que todas las naciones vendrán en guerra contra Jerusalén. Y cuando ocurre ese evento importante del cual Zacarías nos está hablando, en ese momento, dice el profeta Zacarías, Adonai Sebaot vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en dos. Y se va a hacer un valle enorme. Y más adelante, como lo venimos hablando, el profeta Zacarías nos anuncia que será tal la situación de ese momento que habrá plagas y desastre terrible contra las naciones, que los sobrevivientes de las naciones tendrán que venir de año en año a celebrar esta festividad que estamos celebrando nosotros el día de hoy, la fiesta de Sukkot. Ahora, permítanme hacerles una aclaración importante a cada uno de ustedes, que es de suma importancia que ustedes puedan tener en mente, puedan tener en consideración. Cuando el profeta Zacarías dice que Adonai vendrá y pondrá sus pies sobre Jerusalén, no está hablando de Hashem. Tú tienes que entender un principio importante, que es el principio de agencia divina. Agencia divina. Así se conoce este principio. En otras palabras, cada vez que el Eterno actúa en la creación, lo hace a través de un intermediario. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro sabio, y que de una forma muy especial hemos recibido esa instrucción de nuestro Rab también Abraham. Cada vez que el Eterno obra en la creación, lo hace a través de un intermediario. Por ejemplo, cuando la Torá nos dice que el Eterno sacó a Israel con mano fuerte de Egipto, no fue el Eterno directamente, fue un ángel del Eterno. ¿Ok? Fue un ángel del Eterno. Pero este ángel del Eterno está investido con la autoridad del Eterno, a tal punto que ese ángel tiene el nombre del Eterno y por lo tanto representa al Eterno en su estuviese actuando, pero está actuando a través de un intermediario que está investido con la autoridad a tal punto que tiene el nombre sagrado, el Shem HaMeforash, escrito con su nombre. Entonces, esto es importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo y podamos tener esta perspectiva, ¿ok? Pues cuando aquí el profeta Zacarías dice que el Eterno, saldrá el Eterno y guerreará contra las naciones, como por ejemplo lo dice Zacarías capítulo 14, versículo 3, el Eterno saldrá y guerreará contra aquellas naciones, no es directamente el Eterno. Es alguien investido con la autoridad del Eterno que va a representar al Eterno y tiene el nombre del Eterno. Entonces, ¿quién es el que va a actuar de esa manera? La respuesta es Mashiach. Mashiach. Mashiach es quien va a venir y guerrear contra las naciones. Mashiach es el que va a pelear contra las naciones. Mashiach es el que va a colocar sus pies en el monte de los olivos. Entonces, es Mashiach quien va a venir y va a actuar
en representación del Eterno. ¿Ok? Entonces, esto es importante que tú lo tengas en perspectiva. En otras palabras, Zacarías capítulo 14 nos está hablando de la venida de Masías. Zacarías capítulo 14 nos está hablando de la venida de Masías. Y nos está comentando, Zacarías 14, que cuando venga Masías va a ser en un momento de dificultad para Israel. Las naciones vendrán contra Israel. Todas las naciones vendrán contra Israel. Y habrá una guerra en ese momento. La ciudad será golpeada, las mujeres serán violadas, etcétera, etcétera. Y en ese momento, Masías va a venir. Masías va a hacer su aparición. Entonces, la venida de Masías va a ocurrir en un momento de dificultad, en un momento trágico, en un momento difícil. Para que puedas tener una idea, muchos de nuestros sabios afirmaban, por ejemplo, queremos que venga el Masías, pero que no sea en nuestros días. Fíjate, sabios de nuestro pueblo llegaron a afirmar que venga Masías, pero no en mis días. ¿Por qué? Porque el escenario que nos está presentando las escrituras, dificultades, es un escenario de adversidades, es un escenario terrible y por lo tanto la Masías será difícil para el pueblo de Israel. Claro, nuestros sabios también enseñan que Masías puede venir en otro periodo, mucho más esperanzador. ¿Okay? Demanda de nosotros una entrega enorme. Eso demanda de nosotros un esfuerzo espiritual enorme. Y por lo tanto, para que Masías pueda venir en ese escenario de bendición, todo Israel tenemos que hacer un esfuerzo enorme espiritualmente de elevación para poder atraer de esa manera la venida de Masías. Pero mientras todos nosotros, Israel, estemos viviendo en las condiciones que estamos viviendo de espiritualidad, donde tenemos altibajos, momentos buenos y momentos malos, donde tenemos transgresiones, donde no logramos cumplir correctamente y adecuadamente las cosas, entonces la venida de Masías se hace más hacia el otro escenario, que es el que nos está hablando el profeta Zacarías. Y tenemos que trabajar en nuestra elevación espiritual para pedirle a Hashem que nos envíe a Masías en un escenario de paz, de tranquilidad. Porque de lo contrario, entonces el escenario que tendremos delante de nosotros será un escenario de dificultades. Y Hashem tendrá que enviar a Masías antes de que seamos exterminados de sobre la faz de la tierra. ¿Están o no están conmigo? ¿Ok? Entonces, para ambos escenarios tenemos que prepararnos. Elevar nuestra vida de santidad para traer a Masías en buenas circunstancias, pero también tomar las previsiones de las cuales el profeta Zacarías nos está advirtiendo en este escenario profético importante. Por lo tanto, de ser este escenario el que pueda traer la venida de Masías, dificultades importantes vendrán por Israel. Todas las naciones, en otras palabras, la ONU, con su ejército de cascos azules, vendrán a batallar contra Israel. Y será un día difícil, un día de dificultades, un día de guerra.
un tiempo difícil para nuestro pueblo Israel. Y por lo tanto, ese escenario es el que pareciera que cada vez está tomando mayor relevancia en nuestra generación. Y por lo tanto, esto nos demanda a nosotros una preparación para estos días difíciles que vienen sobre nuestro pueblo Israel en sentido particular y sobre todos nosotros que estamos ligados a Israel, aunque nos encontremos en la diáspora. ¿Ok? Otra profecía importante que tenemos que tener en consideración es la profecía que se estuvo leyendo en Shabbat Hol HaMoed el día de ayer. Una profecía que se encuentra en Ezequiel capítulo 38, versículo 18. De una nación conocida como Gog y que tendrá una importancia en todo este juego geopolítico que se está desarrollando para los días del fin. De hecho, el tema de Gog es un tema que se viene trazando desde el capítulo 38 completo, 39, Ezequiel 38, Ezequiel 39, es un tema que se viene trazando en toda esta profecía que se está hablando. La pregunta es, ¿cuál es la identidad de Gog? ¿Cuál es la identidad de Gog y Magog? Por mucho tiempo, lo mencionábamos ayer, por mucho tiempo se ha identificado a Gog con Rusia. Muchos intérpretes bíblicos, especialmente del lado del cristianismo protestante, interpretaban a Gog como una alusión a Rusia, especialmente en aquellos días de la Guerra Fría que se estuvo dando en la época de estas dos potencias luchando por la preeminencia entre Estados Unidos y Rusia, ¿ok? Y Rusia. Entonces Gog, más silencio por fin. Entonces Gog viene a cumplir un rol fundamental. Y como he venido diciendo, Gog ha sido interpretado como Rusia. Sin embargo, actualmente esta interpretación está cambiando y se está identificando hoy en día en la profecía de Gog a los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué los Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos que entender que las naciones latinoamericanas o las naciones americanas completas fueron formadas por migraciones de pueblos que fueron migrando desde esa zona del mundo, la India, China, Rusia, y estas migraciones vinieron al continente americano a través del famoso estrecho de Bering, arriba en el norte, donde se une Alaska con Rusia. Por ahí vinieron ciertas migraciones que comenzaron a poblar especialmente el norte de América. Hay otras migraciones que vinieron por el lado sur, ¿ok? Por el lado sur,
a través de migraciones que se dieron por unas islas asiáticas y llegaron por el lado sur y comenzaron también a migrar, a llenar nuestro continente americano. Niñas, ¿no pueden jugar un ratico allá adentro con la computadora? Mientras tanto, yo ahorita les doy el chance, porque es que me distrae un poquito. Vayan y jueguen un ratico allá adentro y después juegan allí, ¿ok? Por favor, gracias. Baruch Hashem. Entonces, estoy mencionando estos aspectos porque pueblos que habitaban en lo que históricamente se ha considerado como Gog, estamos hablando de pueblos que habitaron en lo que hoy en día es Rusia, en lo que hoy en día es el norte de China, etcétera, etcétera, incluso la India. Estos pueblos tuvieron migraciones que entraron al norte de América, y esos eran los territorios que Gog hablaba. Es decir, estos territorios donde se ha identificado a Gog, de allí vinieron migraciones que llegaron al norte de América. Permítanme decirles algo. Estos días que vienen en mi canal de historia voy a hablar algunos videos que van a hablar sobre la formación de algunos pueblos, incluyendo Gog. ¿Ok? Y allí voy a tener la oportunidad de mostrar esto con más detalle. Claro, lo voy a hablar desde un punto de vista histórico, no desde un punto de vista profético. ¿Ok? Pero nos va a ayudar mucho en mi canal de Apasionados por la Historia, nos va a ayudar mucho a poder identificar cuáles eran los territorios asociados con Gog y Magog. Y de esos territorios que fueron asociados con Gog y Magog, de allí vinieron migraciones que poblaron el norte de América. Es decir, los aborígenes americanos, especialmente del norte de los Estados Unidos, del norte de América, Estados Unidos, Canadá y parte de México, vienen de migraciones que procedían de los antiguos territorios de Gog y Magog. Y por lo tanto, aunque el norte de América no sea el territorio de Gog y Magog, hay una relación en virtud de esas migraciones, de esos pueblos que habitaban en esa tierra, que eran identificados como Gog, y esos pueblos, parte de esos pueblos migraron y se establecieron en lo que hoy en día es Norteamérica. De esa manera, proféticamente podemos asociar también a Gog y Magog con el norte de América. Es decir, hay ciertos territorios, repito, que están asociados históricamente con Gog, lo que hoy en día es Rusia, ciertos países que están allí asociados, parte de China, parte de la India, ¿ok? Esos territorios están asociados con Gog, y de allí puede surgir esta profecía, pero también puede surgir de este lado de América, porque los antiguos habitantes de esos territorios migraron hacia este lugar. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que tú puedas entender en esta enseñanza. Por lo tanto, muchos intérpretes consideran que esta profecía de Gog y Magog de alguna manera alude a los Estados Unidos de Norteamérica, que es una de las potencias mundiales que hoy en día está en el mundo. ¿Ok? Las potencias mundiales. Obviamente en los días bíblicos Estados Unidos no existía. ¿Ok? Estados Unidos no existía. Nuestra América fue descubierta por los europeos en el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América. ¿Ok?
Pero cuando Cristóbal Colón llega a América, ya aquí habían aborígenes americanos que probablemente venían de esos territorios que eran asociados con Gog y Magog. ¿Ok? Y esa es la razón profética fundamental de la cual estamos trazando para poder entender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de ser esto así, geopolíticamente hablando, Israel y Estados Unidos van a tener un momento de dificultades políticas. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel no van a estar como ahora están. ¿Ok? Históricamente los Estados Unidos han tenido una relación muy cercana de amistad y de apoyo con Israel. Pero poco a poco, a través de ciertas administraciones, estas relaciones se han venido quebrando, se han venido rompiendo estas relaciones. Y por lo tanto, esto va a ocurrir ciertos desenlaces donde Gog, pudiera ser Estados Unidos, va a desarrollar un rol importante en contra de Israel. ¿Ok? Y básicamente esta ruptura de relaciones comenzó a darse en la administración de Barack Hussein Obama. ¿Ok? Barack Hussein Obama en sus 2 periodos presidenciales estableció una agenda de un apoyo histórico a Israel mermado, pero con una agenda más desarrollada hacia países musulmanes, enemigos históricamente de Israel. ¿Ok? Y por lo tanto, en las 2 administraciones de Barack Obama, las relaciones entre Israel y los Estados Unidos estuvieron en dificultades, estuvieron tensas. Y estas relaciones comenzaron a mejorarse una vez que en los Estados Unidos estuvo la administración de Donald Trump. Donald Trump fue un pro-Israel. Donald Trump incluso fue más allá de muchas administraciones de los Estados Unidos y se atrevió a mover la embajada de los Estados Unidos y colocarla en Jerusalén, de esa manera reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, durante la administración de Donald Trump, las relaciones de Estados Unidos e Israel volvieron otra vez a fortalecerse. Pero ¿qué ocurre con la administración actual de Biden? Que no solamente es del mismo partido de Barack Obama, sino que además Biden fue vicepresidente de Barack Obama y por lo tanto tiene la misma política que Barack Obama. Entonces, las relaciones entre Israel y los Estados Unidos en esta nueva administración están otra vez en un momento de deterioro. A pesar de que la administración de Biden está apenas iniciando, estamos apenas en el primer año de la administración de Biden. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos años las relaciones entre Israel y los Estados Unidos no van a tener eso que ha sido históricamente característico, relaciones buenas, sino que cada día estas relaciones se van a ir tensando. Estas relaciones van a ir estableciéndose en dificultades. Y por lo tanto tenemos que nosotros entender este panorama geopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente, permita al Eterno que yo esté equivocado, ¿ok? Y que esto no ocurra, pero muy probablemente vamos a ver posturas diplomáticas de los Estados Unidos
más a favor de ciertos países musulmanes que a favor de Israel. Y esto es importantísimo. Y por lo tanto, esto nos va a ir llevando a el panorama del cual el profeta Ezequiel nos habla en la profecía de Ezequiel capítulo 38, donde Gog se va a levantar contra Israel. ¿Ok? Entonces, tenemos dos escenarios importantes que están ligados el uno con el otro. Número uno, Gog. Este es el primer escenario. Gog. ¿Ok? Aunque inicié con el segundo, el primer escenario es este, Gog. Una nación identificada en las escrituras como Gog se va a levantar y tendrá conflicto importante contra Israel. Estamos hablando que posiblemente esta alusión a Gog pudiera identificarse con los Estados Unidos y por lo tanto posiblemente las relaciones actuales de Israel y los Estados Unidos puedan ir en deterioro en los próximos años y tenemos que tener esta perspectiva. En otras palabras, cuando tú veas que las relaciones entre los Estados Unidos e Israel comiencen a deteriorarse, nos están llevando, nos están encaminando hacia el escenario que Ezequiel capítulo 38 nos está describiendo. ¿Ok? Esto es importantísimo. Segundo escenario, la profecía de Zacarías. Una vez que Gog cambie su postura con respecto a Israel y haya esta relación adversa contra Israel, entonces la influencia de esta nación, su peso político en las Naciones Unidas va a ser un momento cumbre que va a causar que la ONU entonces decida intervenir en contra de Israel y nos estaría llevando entonces al escenario que Zacarías capítulo 14 nos está narrando. ¿Ok? Y esto es importante. Gog, probablemente los Estados Unidos, por lo que hemos hablado proféticamente, va a cambiar su postura contra Israel, las relaciones se van a poner tensas entre Israel y los Estados Unidos, y la influencia política de los Estados Unidos en la ONU va a hacer que la ONU decida intervenir en Israel, llevándonos entonces a las condiciones, no solamente de las cuales nos habló Ezequiel 38, sino también llevándonos a las condiciones de las cuales nos está hablando Zacarías capítulo 14. Y de venir estas condiciones que nos está hablando Zacarías 14, sabemos que ya la venida de Mashiach es inminente. En otras palabras, cuando tú veas a la ONU enviar el ejército para intervenir directamente en Israel, ya tú sabes que es el momento de la venida de Mashiach. ¿Ok? O cuando tú veas una coalición de naciones encabezada por los Estados Unidos y otras naciones más sumándose para intervenir y hacer una guerra contra Israel, ya tú sabes que el escenario se está preparando para la venida de Mashiach. Entonces, estas son las cosas que tenemos que entender. Pero sin embargo, detrás de todo esto hay un factor adicional. Y este factor adicional nos lo viene a hablar el profeta Daniel. El profeta Daniel. Daniel comienza a hablarnos entonces de otro escenario ligado a estos dos escenarios que ya hemos considerado previamente,
el profeta Daniel comienza a hablarnos de otro escenario que es la clave de todo esto y que es el cambio geopolítico que va a comenzar a experimentarse en el mundo. Y como nos lo ha dicho nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, como nos lo ha dicho bien nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, tenemos que nosotros entender que el mundo que hoy conocemos, en los próximos años, va a ser un mundo completamente distinto. Un mundo completamente distinto. Permita al Eterno que estemos equivocados. Prefiero pasar como alguien equivocado a poder vivir eso. ¿Ok? Prefiero decir, Baruch Hashem, me equivoqué. Y eso fue bueno porque me equivoqué. A tener que vivir ese escenario importante. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel nos va a hablar también del levantamiento del Islam. El Islam. Y el Islam tiene un rol importantísimo en todo esto. En primer lugar, tenemos que entender que el Islam tiene en sus venas, por decirlo proféticamente hablando, aquella rencilla histórica no solamente entre Ismael e Isaac, sino también parte de esa rencilla histórica de Jacob contra Esaú. Es decir, en el Islam opera el espíritu de Ismael por un lado y el espíritu de Esaú por otro lado. ¿Ok? Eso opera de alguna manera en el Islam. ¿Por qué? Porque las naciones árabes, en su gran mayoría, vienen de la descendencia de Ismael. ¿Ok? Vienen de la descendencia de Ismael. Y además de esto, hay otras naciones ligadas a estos países árabes también que vienen de la descendencia de Edom, es decir, de Esaú. ¿Ok? Y por lo tanto, esos dos aspectos de Ismael y Esaú operan en estas naciones. Baruch Hashem, también tenemos que decirlo, que hay países árabes cristianos, ¿ok? Donde estas cosas no operan. Pero me estoy refiriendo a estos países árabes entonces que están influenciados por el Islam. Una de las cosas que tenemos que recordar con respecto al profeta Daniel es que Daniel, al momento de dar su profecía, él la da desde Babilonia. ¿Ok? Al profeta Daniel, tenemos que entender que el profeta Daniel está en Babilonia y desde Babilonia Daniel habla su profecía. Y hay una profecía importante acá en el profeta Daniel, que vamos a venir considerando, que los puntos geográficos que nos está hablando Daniel allí, tenemos que tenerlos como referencia Irak. ¿Ok? Porque allí es donde estaba Daniel, en Irak. Entonces, cuando Daniel habla del norte, por ejemplo, tenemos que ir al norte de Irak, no al norte de Israel, sino al norte de Irak, ni tampoco al norte nuestro. Es decir, cuando el profeta Daniel está hablando del norte, no podemos tomar como punto de partida el norte nuestro. Tampoco podemos tomar como punto de partida el norte de Israel, porque Daniel no estaba en Israel. Tenemos que tomar como punto de partida a
el norte de Irak. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y nosotros sabemos que el norte de Irak es Irán. ¿Ok? Irán. Donde se juega un movimiento importante del Islam, que es el que va a tomar el mover en toda esta situación geopolítica importantísima. ¿Ok? Esto es de suma importancia. Baruch Hashem. Otro punto importantísimo. Nosotros tenemos que considerar todo lo que está ocurriendo en este momento. Y es aquí donde tenemos que entender lo que hemos venido diciendo, que el mundo que tú conoces hoy en día es un mundo que va a cambiar en los próximos años. ¿Por qué? Hay ciertas naciones hoy en día que nosotros consideramos naciones cristianas. ¿Ok? Hay naciones hoy en día que nosotros consideramos naciones cristianas. Pero que estas naciones en los próximos años van a cambiar de forma importante en esta geopolítica de la que estamos hablando. ¿Y a qué me refiero? Desde hace unos años atrás, básicamente desde el año 2001, cuando se dio el acontecimiento de las Torres Gemelas, que por cierto, ahorita el 11 de septiembre de este año, se conmemoraron 20 años de las Torres Gemelas. Se ha venido durante estos 20 años haciendo unas migraciones desde estos países árabes hacia países europeos e incluso americanos. Migraciones enormes. Hay 20 años de migraciones, por lo mínimo, 20 años, colocando como punto de partida el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas cayeron. Pero incluso antes de eso, ya eso comenzó. Pero estoy tomando como punto de partida para hablar de estos 20 años el 11 de septiembre del 2001. ¿Ok? Y esto es importante. 20 años que han venido haciéndose migraciones hacia países europeos y hacia los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos. La agenda también está en países americanos y latinoamericanos, y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, como el que acaba de ocurrir hace poco, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, migraciones comienzan a hacerse de personas huyendo de esa circunstancia hacia países europeos y América. ¿Ok? Pero en esas migraciones que son humanitarias, ¿ok? Son personas que están escapando de guerras. No solamente esta guerra, no solamente esta situación de los talibanes. Te estoy hablando de 20 años de conflicto y 20 años de migraciones. Muchas de estas personas que están migrando vienen escapando de situaciones adversas en sus países. Pero junto con ellos hay una enorme cantidad también de personas que están emigrando también como refugiados, pero que realmente están en una agenda de conquista. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok? En otras palabras, un gran número de personas que están emigrando por estos conflictos bélicos lo están haciendo por razones humanitarias. Las circunstancias en sus países han cambiado y han decidido irse de allí para resguardar y salvar su vida. Y por lo tanto, una gran parte de esas personas
son realmente situaciones humanitarias. Pero juntamente con ello, una enorme también cantidad de personas están aprovechando esto para hacerse pasar por refugiados e introducirse en estas naciones que están abriendo sus puertas a los refugiados. ¿Ok? Y esto es importantísimo que lo tengas en mente. Y este otro grupo de personas que está aprovechando estas migraciones, que está aprovechando esta apertura de refugiados, tiene una agenda. Y la agenda que ellos tienen es tomar el poder en esas naciones. Entonces, hay ciertos factores que tú tienes que entender. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 lugares. Número 1, Europa. Número 2, los Estados Unidos. Y número 3, Latinoamérica. Que son los 3 sitios hacia donde está esa agenda establecida. ¿Ok? Estas migraciones tienen su meta, tomar el control de Europa, de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Vamos a empezar con el primer escenario, que es Europa. En Europa hay una realidad que se viene jugando desde hace mucho tiempo. Por un lado, tenemos a una gran cantidad de personas europeas que son personas mayores. ¿Okay? Se considera que la población de Europa, en su gran mayoría, es de personas adultos mayores. ¿Okay? A diferencia de otros países donde la mayor cantidad de población son jóvenes, en Europa no. En Europa la mayor cantidad de personas es adultos mayores. Eso es un factor fundamental. El segundo factor importante en Europa es que hay una gran cantidad de personas en Europa que consideran a los hijos como una carga desde hace muchos años. Y por lo tanto, muchas parejas europeas han tenido por lo máximo un hijo. Un hijo. ¿Ok? Y muchos buscan no tener hijos porque lo ven como una carga. Eso se está dando en Europa. Y eso es una de las razones por qué la mayoría de las personas en Europa son adultos mayores. Porque no han tenido muchos hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque consideran muchas veces a los hijos como una carga, no los permiten desarrollar lo que ellos quieren desarrollar y por lo tanto no quieren tener hijos. ¿Ok? Y cuando tienen hijos, 1 o máximo 2 hijos. Es la realidad que se ve en Europa. ¿Ok? Entonces, ese es un escenario importante. El otro escenario importante que se está dando en Europa es que en Europa el tema del aborto es uno de los temas que en muchos países europeos se ha legalizado. ¿Ok? Se ha legalizado. Y por lo tanto, muchos practican el aborto. Y además, que en Europa también hay una gran cantidad de personas que tienen esta tendencia moderna que hay hoy en día otra vez resurgiendo. Es antigua, pero que hoy en día está resurgiendo, que es el movimiento LG. Bueno, a mí se me olvidan las iniciales de este movimiento, pero vamos a hablarlo como lo hemos hablado durante muchísimos años, movimiento homosexual. ¿Ok? Hay muchos países europeos donde la población homosexual es enorme. Y por lo tanto, la población homosexual no puede reproducirse. ¿Ok? No puede reproducirse. Y por lo tanto, el índice de natalidad en Europa es muy bajo. Cuando estos migrantes musulmanes llegan a Europa, ellos tienen una mentalidad completamente diferente.
los musulmanes tienen muchos hijos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hijos, 10 hijos. Y por lo tanto, ellos están teniendo muchos hijos en estos países europeos. Y muchas veces tienen hasta más de una esposa, 2 esposas, 3 esposas, y con todos ellos, con todas estas mujeres comienzan a tener hijos, y por lo tanto la población musulmana en Europa va en ascenso, a diferencia de la población europea que está baja, ¿ok? Por los índices de natalidad que ya hemos hablado. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, que la población musulmana en Europa es mayor que la población europea. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, esto tiene implicaciones que cuando estos niños que hoy están naciendo tengan mayoría de edad, tengan 18 años, recuérdate que estamos hablando de 20 años de migraciones, por lo mínimo, 20 años. O sea que los niños que comenzaron a nacer a partir del 2001, hoy tienen 20 años. Hoy tienen 20 años. Y hoy pueden ejercer el voto. Y pueden incluso buscar cargos públicos. Son nacidos. Son nacidos en España, son nacidos en Portugal, son nacidos en Alemania, son nacidos en Francia, en Inglaterra. Son ciudadanos porque son nacidos allí, pero son de ascendencia islámica. Y entonces, como ciudadanos de estos países, tienen el derecho de poder tomar cargos públicos y de poder ejercer su derecho al voto. Y por lo tanto, lo que se va a ver en los próximos años es que cada vez más los puestos importantes en los cargos públicos en Europa van a estar personas musulmanas. ¿Ok? Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, el alcalde de Londres es musulmán. El alcalde de Londres. ¿Ok? Y se dice que tiene aspiraciones de llegar a ser primer ministro de Inglaterra. ¿Ok? Entonces, si este hombre, que hoy en día es alcalde de Londres, llega a ser primer ministro de Inglaterra, entonces van a venir unos cambios constitucionales que van a comenzar a convertir a estas naciones que consideramos como naciones cristianas, van a ir yéndose hacia naciones musulmanes. Eso es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, cuando estos musulmanes comiencen a tomar fuerza en el Senado, fuerza en las presidencias, fuerza en cargos públicos, van a ir estableciendo lo que se llama la ley Sharia. Y estos países cristianos se van a convertir en países musulmanes. Lo aleino, es lo que yo dije hace un momento, espero estar yo equivocado, porque prefiero dar la cara como que me equivoqué y qué bueno que me equivoqué, a tener que decir tenía razón. Tenía razón y lamentablemente estos países se van a convertir en países musulmanes. Ese es un escenario y la agenda está claramente definida hacia, número uno, Alemania, que es la gran potencia de Europa, ¿ok? Ese es uno de los países. Número 2, Inglaterra, ¿ok? Es otro de los escenarios importantes. Alemania, Inglaterra, Francia, que es otro de los países importantes que tiene esta agenda, ¿verdad? España, Holanda y los países nórdicos. Son los principales donde está esa agenda establecida, ¿ok? Para que tú tengas una idea hacia dónde se va. Eso por el lado de Europa, ¿ok? ¿Cómo va a ir cambiando Europa hacia el Islam? Bueno, en los Estados Unidos ya tenemos un precedente, ¿ok? Tenemos a Barack Hussein Obama, quien fue ya presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y muchas más personalidades
ligadas al Islam van a ir tomando fuerza en los Estados Unidos, ¿verdad? Y si no, van a colocar a una persona manipulable como es Biden. ¿Okay? Biden por su edad no está en unas condiciones como cuando era joven, ya es una persona mayor y por lo tanto es una persona manejable. ¿Ok? Manejable. Y por lo tanto, quien gobierna detrás de Biden, ya sabemos quién es. ¿Ok? Sabemos quién es la vicepresidenta y sabemos quién es el asesor político, que es Obama. ¿Ok? Van manejando de esta manera y en los Estados Unidos hay una gran cantidad de población y va a seguir creciendo. ¿Ok? Porque Estados Unidos es un país de migrantes, ¿verdad? Y por lo tanto esa agenda va a ir creciendo y van a ir llegando más y más y más y más y van a querer tomar más el cargo público allí. Claro, hay una diferencia. En Estados Unidos los índices de natalidad no son tan bajos como en Europa, ¿ok? Y hay estadounidenses patrióticos importantes, eso todavía los hay, ¿verdad? Y además de esto también tenemos una gran presencia latinoamericana, que los latinoamericanos también se están convirtiendo en una fuerza importante en los Estados Unidos que pueden contrarrestar a esta agenda islámica. ¿Ok? Pero la idea es que ellos tomen completamente el poder. Pero lo que tenemos que hacer es apostar por los patriotas americanos y por los latinoamericanos, que también son una fuerza política importante en los Estados Unidos. ¿Ok? Porque de estas dos, dormirse, entonces quien va a tomar mayor fuerza va a ser este. ¿Ok? Y esto es importantísimo. En el caso de nuestra América, Latinoamérica, tenemos entonces un escenario también importante. ¿Okay? A través del socialismo del siglo XXI se ha aperturado a Latinoamérica una apertura hacia estos países árabes islámicos enormemente, comenzando en primer lugar con Venezuela. ¿Okay? Con Venezuela, que fue la que aperturó el socialismo del siglo XXI y las relaciones con estos países musulmanes, un intercambio enorme entre Venezuela y estos países musulmanes se ha dado y la población musulmana en Venezuela ha crecido enormemente, gracias al socialismo del siglo XXI. ¿Okay? Y la campaña política que se ha dado a través del socialismo del siglo XXI es que muchas personas que no son descendientes de musulmanes ahora sienten una atracción hacia el Islam producto de esta tendencia política del socialismo del siglo XXI. Y entonces hay muchos venezolanos que hoy en día tienen una atracción política, una atracción con el Islam por estos intercambios, por esta figura en que se ha levantado el Islam como El Salvador, donde países como Irán, por ejemplo, se han visto como países para la izquierda de ejemplo, países como Siria se han visto como países de ejemplo, ¿verdad? Y Turquía y estas relaciones entonces comienzan a hacer que muchos venezolanos que no son islámicos están sintiendo una atracción hacia el Islam, tanto así que hemos visto, aquí se los dice alguien que vive aquí en Venezuela, he visto cómo muchos venezolanos han abrazado el Islam. Y de Venezuela entonces se ha comenzado a lanzar los tentáculos hacia el resto de Latinoamérica. Colombia, que ha abierto hoy en día las puertas para la ayuda humanitaria de los afganos por este conflicto de los talibanes. Recuérdate lo que te dije, detrás de este conflicto vienen personas que necesitan ayuda humanitaria, pero también vienen muchas personas escondidas con otra agenda importante. Colombia está siendo un refugio y además
migraciones que se han dado de Venezuela hacia Colombia, con muchas de estas personas con tendencias islámicas penetrando en la nación colombiana. ¿Ok? Y además de esto, se están dando también en otros países importantes, ¿verdad? Y todo esto es esta agenda política. Entonces, ¿cuál es el factor que estamos analizando aquí? El Islam, que va a tomar un rol importante, ¿ok? Un rol importante. Tan importante es este rol que con ayuda del cielo, el día de mañana, Bezrat Hashem, vamos a continuar este tema para tocar entonces la profecía de Daniel, que tenemos que tener en cuenta que va a ser el tercer escenario de toda esta agenda geopolítica importante de la cual estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, con ayuda del cielo, mañana continuaremos esta enseñanza de Bezrat Hashem. Ya tenemos la profecía de Zacarías capítulo 14, ¿ok? Que la hemos venido analizando. Hemos tomado la profecía de Ezequiel 38, ¿verdad? Como otro de los escenarios importantes. Y mañana vamos a hablar con la ayuda del cielo, Bezrat Hashem Bli Neder, acerca de la profecía de Daniel. ¿Ok? Y es una profecía que está muy relacionada con la famosa figura de lo que se ha llamado en el cristianismo como el anticristo, o lo que pudiéramos llamar nosotros como el antimashiach. ¿Ok? El antimashiach. Entonces eso lo vamos a estar hablando mañana como una continuación de esta clase en el séptimo día de Sukkot. ¿Ok? Vamos a hablar de esto para finalmente entonces llevar el escenario al advenimiento de Mashiach. Así que Hashem les bendiga y les guarde, y que la Torah de Hashem esté siempre en su mente y su corazón.